Yo siempre me he preguntado, ¿no? En muchas ocasiones yo soy una persona, digamos, de ciencia, ¿no? En ese sentido me gusta mucho el tema de saber, ¿no? De definir, de detallar realmente cuáles son esas incógnitas que hay en la vida, ¿no? No me considero una persona tampoco científica, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta indagar, saber, ¿no? Realmente lo que hay, ¿no? En cuanto a una duda, ¿no? Saber una respuesta. Yo soy una persona muy inquieta con el tema de saber, pues, la respuesta a muchos enigmas. Pero hay ocasiones donde realmente no sabemos exactamente qué hay, cuál es la respuesta, cuál es la solución. Y yo realmente es esa sensación de descontrol, de no saber exactamente qué está pasando, qué está dejando de pasar. Y me quedo atónito, me quedo en blanco, porque yo normalmente, digamos, tengo una respuesta para todo, o al menos en ese sentido busco la respuesta, ¿no? Y aunque realmente, independientemente de mis capacidades, pues bueno, encuentro una solución. Pero este tipo de cosas, el ejemplo, lo que vamos a hablar hoy, realmente es inexplicable, ¿no? Es algo que realmente no hay una solución. De hecho, en ese sentido, gente que es, digamos, no muy susceptible a este tipo de cosas, se pregunta esto, ¿por qué lo otro? Y viendo este caso en concreto, me ha sorprendido bastante, ¿no? Ya sabéis que soy una persona que no le gusta la especulación, no le gustan las mentiras, siempre voy por la verdad. Pero aquí no sé cuál es la verdad, ¿no? Víctor, quería preguntarte, bienvenido otra vez aquí al programa. Quería preguntarte, ¿qué te ha parecido el tema de descubrir esta parte, ¿no? de la vida diferente, como una especie de plano diferente, podríamos decir, dentro de nuestro mundo, podríamos decir? ¿Te sientes, digamos, como empequeñecido? ¿Te sientes como, digamos, con esa sensación de descontrol? ¿Cómo te sientes a la hora de, digamos, de experimentar? No digo experimentar de forma in situ, Claro. pero sí de ver que realmente han pasado estas cosas. ¿Cómo te sentirías? Hombre, a ver, yo cada vez que un caso de estos, pues me da como esa cosa de decir, oye, a ver, suena mal, pero no estaría mal probarlo, entre comillas. Es algo seguramente, alguien que le ha pasado esto te diría, no, o sea, ni de coña. Pero es algo que a mí me interesa mucho. Desde hace unos años me interesa, la verdad. A mí yo realmente, digamos, también me interesa, ¿no? Porque, pues vaya, por lo que he dicho yo en un principio, yo creo que está bastante justificado. Este caso en concreto, porque no solo vamos a hablar de forma general con respecto al tema de los, digamos, de ese plano, podríamos decir, diferente a lo que realmente vemos al día a día, ¿no? Podemos decir, el mundo de la física, de la ciencia, de las cosas, digamos, lógicas, con la razón por delante, ¿no? En este caso, no solo vamos a hablar de forma general, como he dicho, vamos a hablar también de un ejemplo, de un expediente, de hecho. Aquí tenemos en la mesa un guión que hemos escrito, digamos, poniendo en contexto la situación, ¿no? Este expediente, este caso en concreto, es, creo que, de los más famosos de aquí, de España, ¿no? Y me pareció de menester para poder abrir, ¿no? Digamos, estos temas, este tipo de temas, empezar por, creo que el caso, podríamos decir, más impactante, sin solución, de prácticamente toda España, ¿no? Estamos hablando del expediente Vallecas. Yo imagino que lo conoceréis, imagino que tendréis algo de constancia, pero sin embargo me parece interesante de nuevo explicarlo para esas personas que realmente no lo conocen y quieren interesarse, ¿no? Pues por lo que se comenta, por lo que realmente se explica, es el primer caso policial catalogado como paranormal en España. Es decir, es algo, digamos, estipulado
por realmente algo oficial. No es una especulación No, es algo que salía en los archivos. Exacto. Y eso es lo que hace realmente que pienses mucho más con respecto a lo desconocido, ¿no? Y esto ocurrió en los años 90, a principios de los años 90, ¿no? En época grunge, ¿no? Con Nirvana, por ejemplo, en un edificio de la calle Luis Marín 8 en Vallecas, ¿no? Madrid, como os he dicho, Expediente Vallecas, por lo tanto es más que justificado el propio nombre, ¿no? El título. La víctima fue Estefanía, ¿no? Gutiérrez Lázaro, de tan solo 18 años, quiero decir, incluso más joven que nosotros, ¿no? Que más o menos nos consideramos jóvenes, pero cada vez ya nos hacemos mayores. Pero... La etiqueta de jóvenes por dar un poco de pena. Exacto, ¿no? Y como curiosidad, imagino que también conoceréis este caso en concreto por la película Verónica, dirigida por Paco Plaza, y realmente que es una película que está bien dirigida, yo la recomiendo, pero realmente se toma muchas, digamos, licencias. Obviamente es una película, está, ¿no? Encima creo que era que está basada más que... Exacto. Más que ser una adaptación del caso. Por supuesto, yo en ese sentido, bueno, como casi todas las películas, ¿no? Digamos, tiene ese componente fantasioso, ¿no? Sí. En ese sentido, o digamos de exagerarlo, ¿no? Para que, digamos, cale más en el espectador. Como con Winchester, por ejemplo. Exacto, que de hecho es un caso que lo tengo apuntado para... Sí, la película acabar de el protagonista pegarle tiros con un rifle fantasma a otro fantasma, eso fue bastante duro. Y los sustos en plan de decir, es un susto pero no, de decirte, abro una puerta y de repente es un tío pero es una persona normal, no es ni un fantasma, y es como, pero tío, no me hagas esto. Bueno, pero es interesante también, no sé, no he visto la película. Está bien. Está bien, vale. Yo sí que he estudiado un poquito el caso, que de hecho, digamos, en ese sentido has tenido esa premonición, con respecto... Que acabo de venir de Skyrim y tiene eso. Exacto. Y digamos que en ese sentido yo realmente creo que me parece bien, quiero decir, a veces tampoco, digamos, dentro de una película de terror o supuestamente paranormal, a veces está bien también que el director juegue contigo, ¿no? En el sentido de que tengas, digamos, esté presente una sombra y que la proyecten o que te dé la sensación de que es una persona, pero que realmente no lo es, ¿no? Es jugar, engañar, ¿no? Engañar al espectador, que es algo que realmente se suele hacer en las películas de terror. Sí. No tanto últimamente, porque ahora las películas de terror tienes que ver una carnicería, tienes que ver una matanza para que sea básicamente terrorífica, pero a veces no, a veces la sugestión, a veces... Sí, pero ojo, un susto fantasma, en plan un susto que no es susto, no 3 de seguido, ¿vale? Bien. Bueno, a ver, es que esto depende también del director, exacto. Depende de cómo se haya levantado ese día. Exacto. Y bueno, digamos que en ese sentido, el caso Winchester es un caso en concreto que lo ahondaremos en próximos episodios. Si os gusta, obviamente, seguiremos con próximos episodios. La chica, Estefanía Gutiérrez Lázaro, era una joven que de hecho española, que vivía con sus hermanos, realmente, digamos, en ese sentido, una familia normal, claro, ¿no? De hecho, con una predisposición podemos decir, a una cultura religiosa, ¿no? En ese sentido, pues bueno, digamos que algo más tirando a lo católico, podríamos decir, ¿no? Y es curioso, me parece interesante el tema de que al fin y al cabo vemos como la familia, digamos, estereotipada con respecto al concepto católico, ¿no? El tema todo más cerrado, ¿no? Que a veces suele pasar que cuando, digamos, se te presenta un familiar, ¿no? Digamos, que ha vivido toda la vida con restricciones con respecto a, por ejemplo, a una idea, digamos, de religión, ¿no? Cuando sale del cascarón, ¿no? Cuando realmente cumple la mayoría de edad o puedes hacer según qué cosas que no podías hacer, como que esa persona tiene esa predisposición a descubrir muchas más cosas, ¿no? Muchos más secretos. ¿Por qué? Porque ha vivido toda la vida encerrado, ¿no? Podríamos decir, y tienes esa predisposición más a seguir una libertad que querías desde un principio, ¿no? Y en ese sentido creo que es más o menos lo que ha pasado también aquí, ¿no? Era una chica, en concreto Estefanía, una chica que le interesaba mucho el ocultismo, le gustaba mucho el tema de lo paranormal, le interesaba mucho, ¿no? Y por lo tanto, digamos que comenzó a raíz de esta predisposición, ¿no? De interés, a raíz de todo esto, digamos que surgió
podríamos decir, el acontecimiento que dio paso a los, digamos, a los sucesos extraños, ¿no? Con respecto a la casa, porque hay que decir que desde un principio realmente la chica, al menos por lo que se ha dado a entender, Estefanía no ha vivido de forma, digamos, malcriada, ni muchísimo menos. Es una familia totalmente normal, ¿no? Sí. Por lo tanto, digamos que en ese sentido hay que tenerlo en cuenta, no hay una predisposición en cuanto a, digamos, Haga ciertas cosas. Exacto, ¿no? Es más bien desde un punto de partida bastante desde cero, ¿no? Y con digamos, con estos comportamientos o digamos, esta sensación de querer indagar, de querer descubrir, de querer explorar, examinar, analizar, estudiar también, ella y unas amigas se adentraron al mundo de la Ouija. Quiero preguntarte una cosa, Víctor. La Ouija en sí, bueno, para quien no conozca qué es la Ouija en sí, es un tablero donde dispones de varias letras, ¿no? Y digamos que es un portal comunicativo, de comunicación por parte de nosotros, personas corpóreas, personas que que puedes tocar, personas que existen en sí. Digamos que es una comunicación, una transmisión a una persona incorpórea, una persona o un alma, ¿no? Como otro plano. Exacto, ¿no? Es eso, digamos, como una comunicación, ¿no? Entre dos mundos, entre dos planos. Y a través de una especie de, podemos decir, de ranura, ¿no? Sí, depende. Bueno, por lo que se ve, y eso también es en otros... O antes también se hacía con vasos y tal, o sea... O creo que también... ¿Cómo era? Con una peseta incluso. Creo que también incluso. Pero en este caso lo más moderno es usar como un triangulito. Sí, y con una especie de espejo para poder determinar en dónde está situado. Y esa especie de, digamos, de objeto, digamos que hace un recorrido por parte de, digamos, de las letras, ¿no? Digamos que hay una especie de movimiento no perpetrado por la persona que quiere comunicarse, sino perpetrado supuestamente por el espectro, por el alma, ¿no? Digamos, del exterior, del otro plano, y con ello, con estas letras, obviamente formas una palabra, y a veces incluso, digamos, frases, oraciones, ¿no? También hay un apartado que es sí y no, ¿no? Digamos que para respuestas más rápidas podríamos decir. Sí, luego creo que había una despedida, que creo que era importante, creo. Y a partir de todo esto, digamos que se entabla una conversación, ¿no? Quería preguntarte, Víctor, aclarado ya, ¿no? El tema de la Ouija, lo que es. ¿Tú crees en la Ouija, Víctor? ¿Tienes cierto respeto por parte de esta, podríamos decir, pseudocultura o cultura, ¿no? De lo desconocido? Yo nunca he practicado la Ouija, así que no... Y ya te digo, yo no he tenido nunca una experiencia en primera persona. O sea... Nada paranormal. Nunca. Una cosa parecida una vez, pero luego dije, coño, se ha caído de ahí. Es que eres tonto, ¿por qué lo dejas ahí? Es que tú también... Claro, es que hay momentos donde a veces exageras por la situación, porque estás solo en casa o está oscuro. Era eso, era que estaba en casa y había dejado los auriculares encima de justo... Bueno, esto no lo tienes, bueno. Lo que tienes ahí detrás, el respaldo. Sí. Y los había dejado un poco apartados así como a un lado y de repente se cayeron y dije, ¿qué? Es que de hecho hay momentos donde no os ha pasado, también te lo pregunto a ti, Víctor, ¿no te ha pasado que cuando te levantas, ¿no? Digamos muy tarde por la noche, estás realmente cansado, no sabes ni siquiera por qué te despiertas, te desvelas por la noche y te encuentras de contacto directo, primer contacto visual a la hora de levantarte, una maraña de ropa en la silla? Creo que nunca... ¿Nunca te ha pasado? Creo que no. Pues es muy común. Sí, a un amigo mío también le ha pasado también, que me lo dijo. Básicamente en qué consiste es que a la hora de levantarte, porque yo creo que también es por el tema de que por la oscuridad y el cerebro realmente, digamos, lo que quiere es explicarte lo que hay ahí más o menos dentro de sus capacidades, podemos decir. Yeah, forma como algo parecido a lo que tú ya has visto o algo así.
y forma una silueta, al menos me forma a mí una silueta, porque a mí me pasó más o menos como de lo más terrorífico que te podéis encontrar, ¿no? Y te levantas y realmente encuentras eso y dices, vaya forma de empezar el día, ¿no? La hora de La última vez levantar. que me levanté mal, de esa manera, estaba hasta los huevos porque tenía una cantidad de mocos, tío, que estaba... No, es que me da más miedo los mocos que ahora se me aparezca, no sé. El Enderman, es que da igual. Y bueno, Sí, yo nunca he... Bueno, a ver, esto mi padre, por ejemplo, creo que lo ha llegado a practicar, por ejemplo. Pero ninguna experiencia ni nada. creo, sí, alguna cosa me ha ¿Algo? dicho. Y a ver, yo confío en mi padre, sinceramente. Yo perfectamente... Pero él dice que eso... Hay que tener mucho cuidado, que hay gente que se va mucho de la olla. Se va muy tarumba. De hecho, yo creo que, digamos... Bueno, a ver, antes que eso, es algo... El tema de tu padre, por ejemplo, en concreto, también he conocido a otra gente que ha practicado la Ouija y ha dicho eso. No es algo que hay que tocar, no es algo que hay que jugar, y si hay que realizarlo por lo que sea, realmente ir con mucho cuidado, ¿no? Esto se ha comentado muchas veces, a pesar de que realmente es un tablero, ¿no? No estamos hablando de, digamos, ni siquiera algo científico en sí, ¿no? Pero hay mucho respeto, ¿no? Por parte de las personas que lo han, podríamos decir, interactuado, ¿no? Con ese tablero. Y sí, de hecho le voy a comentar, ¿no? El tema de que hay mucho respeto por parte de la Ouija. ¿Tú no crees o realmente no tienes...? Es que, a ver, no lo he hecho. O sea, suena como que... No, pero es que tienes mucha razón. No lo he hecho, no puedo decirte si creo o no. No tengo ganas de hacerla, la verdad. Hombre, normal. Pero no, nunca... O sea, sí que es algo interesante, pero como es algo así como... No... Bueno, pero si es que, digamos, a veces para probar que realmente algo existe tienes que realmente estar allí, ¿no? Por lo tanto, es normal que, digamos, no creas o dejes de creer porque realmente nunca lo has realizado, ¿no? Así que en ese sentido yo creo... Sí. Ouija en directo, ya está. En directo, ¿no? Vamos a ver. Hostia. Te llama tonto. No, a ti, más bien a ti. Toma. Y bueno, digamos, con el tema de Ouija se practicó por parte de Estefanía y sus amigas. Sí, seguro que bueno, es lo normal, ¿no? Encontrar una Sí, Ouija en un colegio. Parece que es lo normal, porque vamos... Exacto, me sorprendió porque encima en un lugar tan infantil como puede ser un colegio. Bueno, sería más bien instituto. Bueno, colegio, instituto, sí. Pero me imagino que alguien la traje. Bueno, es que no sé si lo dice. Quizás, pero... Sí, yo veo más bien que alguien la traiga. Claro, pero... Más que encontrarla ahí como diciéndolo. Detrás del libro de historia, ¿no? Ahí como... Ah, mira, pues mira, saca los gatitos. Vamos a llamar a... yo qué sé. Exacto, y de hecho, digamos, en ese sentido, el tema de... Se me hace curioso, destaco el tema de la reunión en el colegio. Podrían haberlo hecho en otro lugar más clandestino, podríamos decir, ¿no? En un colegio, además en una biblioteca, ¿no? Y bueno, en ese sentido la practicaron, ¿no? Practicaron el tema de la Ouija, comunicaron, de hecho, la justificación de digamos, de interactuar, de utilizar la Ouija, sobre todo se sostiene con respecto a que una de las compañeras, amigas de Estefanía, básicamente, quería contactar con un novio fallecido. Sí, un accidente era. Exacto. Y en ese sentido, pues bueno, intentaron comunicarse, ¿no? Al parecer, en mitad de la Ouija, de la comunicación, una de las profesoras, ¿no? De ese instituto les pilla. Sí. Les pilla en pleno acto, básicamente, y, digamos, acto seguido, rompe la Ouija, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, supuestamente, Sí. dentro de esa interacción, dentro de ese, digamos, de ese acto tan rápido, ¿no? Hay una especie de situación, se crea una situación de ocurrencia bastante a destacar. Supuestamente, en uno de los vasos que utilizaron para comunicarse, ¿no? Con ese, digamos, con ese espectro, al parecer, a partir de ese vaso se emanaba una especie de humo. Sí. Se comenta que es un ectoplasma. Básicamente un ectoplasma consiste en una, digamos,
una consistencia o una sustancia que representa un ser vivo, algo que está vivo, algo que piensa, un ente pensante, ¿no? Y en este caso en forma de humo, ¿no? Una especie de humo negro que, al parecer, por lo que se comenta, supuestamente este humo se impregna por las fosas nasales de Estefanía, ¿no? A partir de ese momento, digamos, tan errático, ¿no? Tan directo. Esto, al parecer, ¿no? Digamos, supuestamente ocurre cuando no realizas bien la Ouija, cuando no acabas bien la Ouija, porque al parecer hay que tener mucho respeto, hay que seguir al pie de la letra. Hay que como dar una especie de despedida y todo eso, para Exacto. cortar bien la... Para tener respeto por parte de aquel ente, ¿no? Y como no se realizó, apareció ese ectoplasma que emanaba de un vaso y básicamente se le metió en las fosas nasales a la propia Estefanía, a la protagonista de este expediente. Eso te hace pensar porque realmente hay testigos por parte de ello, por lo tanto, digamos que pensamos y tampoco podemos decir que no, pero tampoco que sí, ¿no? Es porque tienes que estar ahí, ¿no? Para es poder un refutar. punto medio, porque dices, ya, pero que eso es impensable. Claro. Ya, pero todo lo que le sigue después... Lo justifica. Es un cero, es de pasar de 0 a 200. Totalmente. En una semana o en menos. Porque de hecho, antes, por lo que se ha dado a entender antes de todo esto, antes del tema de la Ouija, era una familia, como os he dicho en principio, normal. No había ni una situación rara, extraña, fuera de lo común, ¿no? Con lo que sería una familia promedio española de los años 90, un poco más, ¿no? Pero a raíz de todo esto, a raíz de este suceso, de este infortunio, pasan cosas extrañas en la casa, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay una cosa en concreto que, digamos, está bastante presente en toda Estefanía. Tiene un comportamiento extraño, diferente a lo que estaban acostumbrados, tanto sus hermanos como sus padres, ¿no? Y de hecho ella padecía de insomnio, por ejemplo, es uno de, digamos, de las primeras cosas que suceden a partir de eso, ¿no? Post esa situación de la Ouija. También tenemos que tenía alucinaciones, dolor de cabeza, alucinaciones como, por ejemplo, el tema de que podía ver, supuestamente ella, corroborado por ella, a la Virgen, ¿no? Sombras, ¿no? Que, digamos, en ese sentido son sombras que ella veía en forma de persona y que, digamos, querían como acercarse a ella o que ella viniese a ellos. Si no recuerdo mal, había uno que era de un pasillo en lo que decían que viniese hacia ella. Exacto. Varias sombras. Al final del pasillo habían, al parecer, según ella, Estefanía, habían como una especie de, digamos, de entes, de sombras, que básicamente lo que querían era, digamos, llamar la atención de Estefanía para acudir, ¿no? Para que la propia persona, Estefanía, acudiese a los designios, a saber a lo que querían, digamos, demostrar, ¿no? También tenemos monjes, ¿no? Digamos, una silueta de monje, todo este tipo de cosas que realmente en ese sentido se asocia mucho a, digamos, a la religión católica, ¿no? Quizás en ese sentido es una asociación, ¿no? De conceptos, porque estamos hablando de que es una familia católica, como hemos dicho, desde un principio, ¿no? También algo muy importante es los ataques epilépticos, digamos, a la par de que emanaba espuma de la boca, ¿no? Claro. Estos ataques epilépticos realmente sucedieron después de todo esto, que es lo más curioso, ¿no? Por lo que se tiene en cuenta es el tema ese, ¿no? Que no ha pasado nada antes de, digamos, de la Ouija, es como un punto y aparte, ¿no? Y es lo que más sorprende, ¿no? Porque es demasiada casualidad. Y yo soy una persona de ciencia, Víctor, lo sabes perfectamente, que yo soy muy realista en ese sentido. Sí, de buscarle todo lo que tiene. Sí, aunque realmente no, como hemos dicho en un principio, no encuentre la solución, pero se te presenta esto sobre la mesa y dices, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Cómo encuentro yo solución a esto? ¿No? También, algo muy importante, es que, digamos, también veía una especie de, digamos, de siluetas sin rostro cubiertas por un manto.
Tipo así como, digamos, venido de una secta, podríamos decir, ¿no? Algo bastante extraño, ¿no? Básicamente que pidiéndole que las acompañara, ¿no? Que la acompañara. Y de hecho hay un relato de los hermanos que decía, que comentaba, y de hecho os recomiendo muchísimo el tema del documental Expediente Vallecas. Es bastante interesante porque de hecho aparecen las propias personas, ¿no? Que sufrieron esas situaciones y comentan según qué experiencias, ¿no? Supuestamente reales, ¿no? Por parte de ellos. Y había uno en concreto, un hermano, que comentaba que Estefanía, su hermana, levitaba. Había un momento en concreto que la visitaba en la noche y levitaba. Son cosas que realmente te paras a pensar, ¿no? Porque lo decía con con una convicción. No notabas que estaba exagerando, porque realmente ves que en sus caras ves que hay un sufrimiento y un padecimiento. Realmente están traumados y es normal. A mí me pasa eso y yo también estoy traumado por parte personal, obviamente, ¿no? Sí que es verdad que hay una parte psicológica, ya sabéis que me gusta mucho el tema de indagar psicológicamente hablando con respecto a estas situaciones, ¿no? Tan bueno, para encontrarle un sentido, ¿no? Y una cosa en concreto, Víctor, no sé si estás más o menos de acuerdo, y el tema de que, por ejemplo, esto, digamos, hay una parte, sobre todo esta parte en concreto de los comportamientos extraños de Estefanía, hay un gran componente de psicología, un gran componente de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? De trastorno mental. Sí. Y yo realmente, más o menos, en este caso, en este apartado en concreto, yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Una persona que está viendo a personas que realmente no existen. Y lo más curioso y lo interesante, que es algo que realmente hablan los psicólogos, que lo comentan, que lo expresan, es el tema de que, por ejemplo, los esquizofrénicos ven un mundo totalmente diferente al nuestro. Y hasta qué punto es algo verdadero o no el plano que estamos viendo nosotros. Yo me considero una persona, digamos, que más o menos dentro de mis problemas sé más o menos, digamos, explicar una situación o ver la realidad de una situación, pero no está comprobado. Por ejemplo, hay, digamos, diferentes tipos de visiones. ¿Qué quiere decir esto? A la hora de ver un color, tú, por ejemplo, Víctor, puedes estar viendo un color, por ejemplo, color marrón, Sí. ¿no? Puedes estar viendo un marrón que yo no estoy viendo. Claro. Exacto, ¿no? Eso con los animales también pasa. Por eso, que realmente cada uno también tiene su, digamos, su punto de vista con respecto a la vida en general, ¿no? Y esto más o menos, de una forma mucho más exagerada, mucho más grandilocuente, podríamos decir, pasa, ¿no? El tema de ver cosas diferentes, extrañas, ¿no? Que nosotros no vemos, ¿no? A pesar de que, de hecho, haremos un episodio especial en concreto hablando de situaciones personales, sobre todo por parte mía. Veo que Víctor, a ti no te ha pasado. No, mira. Pero mejor, ¿eh? Misión secundaria. Una quest. Una quest, es que luego toca. Ahora instálate un mod dedicado a una quest paranormal. Me pongo un radar de fantasmas, que eso se haya cascopoz en serio? No sé que hay. O una cámara fantasma que y te parece pues un PNG de la chica del exorcista, ¿sabes? Ojo, The Ring también, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. la mujer. Bueno. Bueno, el niño en todo caso. Sí, ya. Pero sí que estaría bien, como hemos comentado, el tema de, por ejemplo, hablar de forma personal con según cosas. De hecho, yo te he comentado algunas, Víctor. Sí, bastante... No hace falta que digas spoilers, pero son... Me dejan un poco la piel de gallina. Y ya sabes, Víctor, que yo Ya. realmente yo no miento. ¿Y para qué quiero mentir? Es decir, encima te lo comenté de forma privada. Sí, es decir, ¿para qué quiero mentir? Estábamos... Simplemente hablando. Hay momentos donde simplemente Sí, era hablamos. Momento post Borderlands o algo así, creo que era. Exacto, exacto. Que eso es un momento muy íntimo. Exacto. En ese sentido, pues digamos que tengo cosas, y de hecho no solo por parte mía, sino por parte de mis padres y de mi abuela en concreto. Mi abuela tiene según qué cosas muy interesantes que quizás un día, oye, si se anima, lo comenta. Estaría bastante interesante. Estaría guay. Por supuesto, por supuesto. Y a raíz de todo esto, bueno, antes que nada, Víctor, ¿qué piensas con respecto a estas visiones, ¿no? Por parte de Estefanía? ¿Tú más o menos te las crees o no crees, pero tampoco
dejas de creer. No sé si entiendes lo que quiero decir, en el sentido de que el no, digamos, no dice ni sí ni no. ¿Qué piensas con respecto a estas visiones? ¿Tú te las crees? Son visiones. O sea, quiero decir, vale, es algo que estará dentro de la mente de la persona, pero es lo que supuestamente es lo que se está imaginando. Exacto. O sea, que no se puede decir mucho más. No se puede corroborar casi de ninguna. Por parte suya sí, pero de los demás no se puede decir mucho. Claro, esto es como una persona en concreto. Esto es el ejemplo del pescador. Esto, digamos, imagínate un pescador se levanta, ¿no? Digamos, bien temprano, Sí. pesca un pez, ¿vale? Y se lo come para comida, ¿no? Para comer. Por la tarde habla con su amigo, ¿no? Habla con su amigo pescador también. Oye, tío, tal, me he comido un pedazo de pez, es que estaba súper bueno, que lo pesqué esta mañana y estaba riquísimo. Y el compañero dice, sí, claro, sí, pero si no has pescado casi en tu vida, ¿cómo vas a pescar? ¿No? ¿Cómo vas a pescar ese pez? ¿No? De hecho, un pez en concreto era un pez bastante difícil de pescar, ¿no? Pero él dice que sí, que lo ha pescado. Pero tú cómo, digamos, justificas tu pensamiento, cómo justificas que realmente has pescado ese pescado, cómo lo justificas, y ya está dentro de ti, ¿no? ¿Cómo realmente justificas tu posición? Y lo mismo por parte del amigo, ¿cómo justificas que él no se ha comido un pez que estaba riquísimo? ¿No? Al fin y al cabo es experiencia de cada uno, y cuando digamos experimentas esa experiencia, nunca mejor dicho, al final no puedes probarlo porque es algo que está dentro de ti, es algo que lo has experimentado pero otra persona no. Y a partir de todo esto, a partir de estos sucesos, los propios padres quisieron, pues bueno, buscar ayuda psicológica, ¿no? Y de hecho es curioso porque estamos hablando de los 90 en España. Quiero decir, el tema psicológico Ya, no estaría muy... ni mucho menos. De hecho, Víctor, es curioso porque hay anécdotas por parte de gente que juega a juegos de rol tipo de mesa, ¿no? Que ha habido momentos, padres, ¿vale? Padres de hijos que jugaban a juegos de rol que los han llevado a psicólogos por jugar a juegos de rol. Buah. Escúchame, en los 90, quiero decir, Ya. algo tan normal, algo tan... De hecho, por ejemplo, personalmente los juegos de rol a mí me encantan, me gustan mucho y no hace daño a nadie. Tampoco esto en concreto, ¿no? Porque son visiones de cada uno. Pero, digamos que imaginas algo tan inocente como un juego de rol, imaginaos con este paradigma, ¿no? A ver, me puedo imaginar a los padres, porque si me sale un niño que es bardo en Dungeons and Dragons, hostia puta. Hostia puta, tío. Este chaval ya está perdido. Este ya... No, sí. O un druida o algo así, bueno. Bueno. Y en ese sentido, pues bueno, digamos que en ese sentido, en los 90 este tipo de cosas eran clandestinas. Aún lo son, no, aún lo son actualmente, pero en los 90 era mucho más duro. Los 90 nos parece bastante cerca, que históricamente está cerca. Obviamente son, ¿cuánto? De 30 años. 30 años, a ver, quieras que no. En ese sentido, digamos que no tampoco es tan lejano, pero sí que en algunas cosas, en algunas ideas. Y en este sentido, que te salga una hija que tenga estos comportamientos, estas visiones, siendo un padre de los 90, a no ser que sea una persona muy, digamos, muy actualizada, no sé qué pasaría, la verdad, sinceramente. Personalmente hablando. Es curioso porque el 13 de julio de 1991, pues estamos hablando de los 90, principios de los 90, horas antes de fallecer, esto me sorprendió bastante. De hecho, esto es comentado por parte de los hermanos, ¿no? Es algo que realmente es verdadero. Es el tema. Es que esto a mí me impresionó cuando lo escuché y me gustaría saber tu opinión, Víctor, con respecto a ello. Horas antes de fallecer, Sí. ese mismo día, Estefanía, nuestra protagonista, le comenta lo siguiente a su madre. Madre o mamá, voy a morir antes de que tú lo hagas. Voy a fallecer porque de esta noche no voy a pasar.
la madre se lo tomó como a risa, se lo tomó como algo... Sí, que yo me voy a morir antes que tú, ¿qué estás hablando? Exacto, Le dijo ¿no? eso. Por tema de vejez, que va a pasar, ¿no? Momentos después, instantes después, la propia Estefanía agrede a una de las hermanas, ¿no? De hecho, es curioso cómo la agrede, ¿no? Acompañado de gruñidos, como... Y también contando con los dedos de las manos como contraídos, de forma así, ¿no? En forma de acecho, Sí, podríamos como decir, ¿no? animal. Sí, abalanzándose, como un aspecto como muy, muy rústico, muy salvaje, ¿no? La palabra sobre todo es salvaje, al menos por lo que comenta, ¿no? Marianela, la hermana de Estefanía. Momentos después, Víctor, pasa una cosa en concreto. Estefanía es llevada al hospital. No, al parecer por una serie de sucesos, sobre todo por el tema de espuma por la boca. Manaba espuma por la boca. Otra epilepsia. La llevan al hospital. Terminó falleciendo el 14 de julio, a las 3 de la madrugada, un día antes de esa premonición por parte de la chica. Y de hecho es curioso porque no muere ella suicidándose. No. Porque dices, bueno, vale, quiero decir, es algo trágico, es bastante impactante que una persona te diga antes de morir. Y de suicidarse. Claro, exacto. Pero aquí No fue ni eso. es que según el parte forense, dice lo Muy siguiente. raro. Claro, dice No, lo siguiente. no está contrastado bien. Claro, dice lo siguiente, fue una muerte súbita y sospechosa. Asfixia pulmonar, quiero decir. ¿Qué te hace pensar, Víctor? Realmente te sale esta situación y dices, ¿qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué pensamos? ¿Qué reflexionamos por parte de esto? Porque no estamos hablando de, por ejemplo, no sé, cortarse las venas, por muy fuerte que suene, pero es así. Sí, claro. A veces aparecen así los suicidios, o que estás en una bañera con agua hasta el tope, tiras la tostadora o lo que sea y te electrocutas. No ese tipo de cosas. Pero en este caso es asfixia pulmonar, quiero decir... O ingerir ciertas pastillas, ese tipo de cosas. También, por supuesto. Pero es que esto fue... Esto fue en... Es que, de hecho, fue en el propio hospital. Claro. Encima estaba atendida, lo más seguro. Claro, seguramente, quiero decir. Y más teniendo en cuenta esa, digamos, podemos decir, esa fama que tenía la chica de que tenía momentos sumamente extraños, ¿no? Por parte de ella, propicios por parte de ella. Pero aquí no queda la cosa. Esta es la primera gran parte. Podemos decir que es el comienzo. Hay momentos extraños, hay momentos raros, pero lo que verdaderamente hace que, digamos, te plantees esta situación son los momentos, los fenómenos paranormales post-mortem, en la casa. Porque hay que decir que desde la muerte de Estefanía, Víctor, es que esto es muy fuerte, porque yo lo estoy comentando y de hecho lo he estudiado varias veces y encima tengo... digamos, ciertas cosas en la cabeza, Víctor, tú también obviamente, pero aún nos sigue sorprendiendo todo esto, porque por mucho que lo leas, por mucho que realmente, pues bueno, lo tengas en conciencia, lo tengas presente, joder, te da ese sentimiento de decir, ostras, sí me pasa, ya no como Estefanía, que también tiene que ser horrible, sino como padre, o como hermano, ¿no? Y además, esto me impacta mucho porque yo, por ejemplo, tengo una hermana. Imaginaos esa situación, ¿no? Con respecto a tener una hermana y tener todas estas cosas, ¿no? Todos estos fenómenos. ¿Qué pasa? Que después de estos fenómenos, estos fenómenos por parte propiciados por Estefanía, se crea como una especie de situación, un aura en casa muy extraña, muy paranormal, fenómenos inexplicables, ¿no? Que rayan... Bueno, rayan no, es que es paranormal directamente. Rayan lo desconocido, rayan, digamos, lo no científico, ¿no? Y de hecho se acentuaron estas situaciones, ya lo habían, Estefanía viva, ¿no? Ya habían estas situaciones extrañas, pero aquí, después del post-mortem, Se multiplicaron. se multiplicaron, exacto. Y una de, digamos, de las anécdotas, de los ejemplos que hay varios y vamos a comentarlos, es que la madre, según la madre de Estefanía, decía que escuchaba la voz aulladora de Estefanía, llamándola desde las habitaciones de la casa. Imagínate, Víctor, que ojalá nunca te pase, tienes una hija, fallece.
tú escuchas después post-mortem. Y encima días después, o sea... Exacto, reciente, muy reciente. Escuchas a la voz de tu hija. Ya, o sea... Yo realmente... Son cosas que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿no? También dice que la risa de un anciano, traspasando las paredes, a un anciano, ¿no? También puede ser en ese sentido, el tema del anciano puede ser el tema de los monjes, por ejemplo. Se puede ver un poquito, digamos, que puede ser el monje, oye, quién sabe, ¿no? Al fin y al cabo, es que, digamos, que no sabemos, ¿no? Vidrios rompiendo sin explicación, pero es que estas cosas no pasaban en la casa, ¿no? No era una predisposición de que la casa ya estaba extraña, ¿no? No, era eso, desde la noche a la mañana. Exacto. Más había un ejemplo de un vaso que salió volando de la cocina o algo así. Que si le da a uno le iba a dar en la cabeza y antes aventó en el aire o algo así. Me da la sensación que esa situación es como una especie de advertencia, quizás, porque... O de suerte, que puede ser de suerte, pero también de advertencia, yo también diría. Objetos que se movían, como tú has dicho, y puertas que se abrían y cerraban solas. Bueno, esto puede ser más común por el tema del aire, pero... Sí, pero... Hombre, la diferencia de que ya que esté todo cerrado o que directamente se abre y se cierra así, pues hombre, hay una diferencia, ¿eh? El aire es fuerte, pero... No vivimos tampoco en Alaska como para que el aire sea tan fuerte. Ya, totalmente. Y al parecer una anécdota es una noche la madre siente que alguien le toca las manos y los pies mientras duerme. Imagínate, quiero decir, todo este tipo de cosas, cómo las relacionas, ¿no? Otra noche, las pequeñas hijas se despiertan aterrorizadas, con las muñecas golpeadas violentamente contra la pared. ¿Entendéis? Todo este tipo de cosas. En otra ocasión, esto para mí personalmente es el que más me impactó. Hay una pequeña anécdota por parte de un equipo de investigación, ¿no? Que básicamente investiga el tema paranormal, que, digamos, quisieron indagar sobre el asunto. Quisieron indagar sobre este aspecto, ¿no? Con esta situación, porque de hecho es uno de los situaciones paranormales más famosas de España, como hemos dicho en un principio. En los 90 era básicamente la comidilla. El boom. Era la comidilla, totalmente. Y este equipo de investigación, digamos, quiso indagar sobre el asunto. Pero lo curioso es que antes de ponerse manos a la obra, la madre advierte al equipo de investigación y dice lo siguiente: no vais a poder grabar, no os van a dejar. Sí, esto encima se pensaban que le decía, pero señora, si usted nos ha dicho, nos da el permiso, ¿no? Será su marido. Claro, vamos a preguntar a su marido. No, es que que no nos va a dejar ella, no nos va a dejar, o sea... Nos va a dejar totalmente. Y lo curioso es que esto me sorprende porque esto llega a un punto que dices, Dios mío. Momentos después de esa advertencia, básicamente pasa lo siguiente: no pudieron grabar nada por las siguientes justificaciones, ya que supuestamente ninguno de los dispositivos de grabación podían funcionar correctamente. Por lo siguiente, sin energía de la batería, a pesar de que la batería estaba cargada desde un principio. De hecho, el cámara se sorprendió, digo, Dios mío, a ver, vale, pues bueno, vamos a cambiar de batería, vamos a cambiar, a ver si está defectuosa, pero tampoco funcionaba. Y encima era una de pasar del 100% de batería gradualmente al 0. Sí. O sea, apagarse in situ, o sea, era eso. Era como una especie de, digamos, de bloqueo totalmente con respecto a tener una veracidad por parte de, digamos, de las grabaciones, ¿no? Es como que no querían que lo grabasen por el motivo que fuese, ¿no? Y de hecho, no solo también es el tema de la batería, sino que a la hora de grabar, nulo enfoque. Sí, no enfocaba. No se podía grabar tampoco, ni siquiera con batería, quiero decir, vamos a ver. No con batería, de hecho fue con una cámara de fotos. Exacto, porque al principio llevaban una cámara de vídeo, obviamente, ¿no? Probaron y no. Luego con la cámara de fotos no enfocaba. No enfocaba.
son cosas que te lo piensas porque, digamos, que el equipo de investigación, ¿qué motivos tiene para poder hacer todo este espectáculo? Porque lo que querían es grabar. Es que encima la madre estaba presente. Claro, es que en ese sentido... Y una de las cosas que son interesantes, que se dice que el punto neurálgico, el punto, ¿no? el clave, el tema, el punto donde realmente se concentra todo, podríamos decir, donde pasan las situaciones más terroríficas, más inexplicables, es en el cuarto de baño. Al parecer hay una gran concentración de algo extraño, pero que no se sabe exactamente lo que es, ¿no? Sobre todo es el tema del baño, que esto es muy curioso porque es algo que, por ejemplo, en las películas se explota mucho, el tema del baño, por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, el tema de lavarte los dientes o de lavarte la cara, las manos. Sí, en el espejo. Claro, te ves en el espejo y de repente aparece una silueta detrás como una especie de susto, ¿no? Por parte del director. ¿Qué pasa? Que no solo fue esto la gota que colmó el vaso. El 27 de noviembre de 1992, la familia Gutiérrez, realmente no puede más. No puede más. Hay tantas situaciones que no podían aguantar. Y deciden llamar a la policía. No pueden más. No pueden más con esta situación. Llaman a la policía y acude un inspector y su equipo. El inspector Negri, José Negri. Llegan al lugar, de hecho, a altas horas de la noche, ¿no? Estamos hablando de que madrugada. Y, de hecho, el inspector, palabras del inspector, digamos que un inspector, ¿qué necesidad tiene para mentir? De hecho, su trabajo es decir la verdad, su trabajo es descubrir la verdad. Y encima que eso luego lo tiene que escribir. Claro, lo que tiene que pasar por escrito, ¿no? Y supuestamente si está mintiendo, se está jugando la carrera. Sí, es un delito. Exacto. Se encuentra el inspector José Negri a la familia aterrorizada, blanca, pálida. Temblando. Sí, de hecho, como dice aquí, toda la familia fuera de la vivienda, bajo la lluvia, que no les importaba nada. Cuanto más lejos de ahí, que diría, vamos, les daba igual que lloviese. Totalmente. Digamos que mientras el inspector, hablaba, bueno, más que hablar, entraba a la casa, un par de gentes, su equipo más o menos, se quedaron para calmar un poquito las cosas, ¿no? Con la familia. Claro. Conversaban, hablaban para calmar un poquito las cosas. Y escucharon toda la historia, ¿no? Por parte de la familia. Y bueno, a partir de todo esto, a partir de la historia, a partir de la justificación de la llamada, el inspector, pues, digamos, entra, ¿no? Podríamos decir, a la vivienda, ¿no? Y bueno, digamos que una de las teorías, que esto es bastante interesante, de hecho esto se habla por parte de los hermanos, es lo siguiente. Al parecer, esta situación, este acoso, podríamos decir, por parte de entes, es propiciado por un objetivo incumplido por parte de la familia. Hay un designio antes de morir, que lo comenta Estefanía, un designio o un deseo que quiso que se hiciese por parte de la familia antes de morir, instantes antes de morir, o momentos antes, no sabe exactamente el tema del horario, pero vamos, básicamente muy cerca de morir. Sí. Dice lo siguiente: quiero una foto, se lo comentaba a su madre, quiero una foto de vuestra boda, cerca de mi epitafio, cerca de mi tumba. ¿Qué pasa? Que esto no ocurrió, esto no sucedió. Este designio, este deseo no se cumplió. Y al parecer, una de las justificaciones de todas estas situaciones post-mortem es por eso, por ese incumplimiento del objetivo, podemos decir, de esa misión, ¿no? Por parte de la familia. Y es una teoría que realmente es como una teoría en ese sentido de despecho, podríamos decir, ¿no? Decir, oye, no haces lo que yo quiero y vamos a acosarte. Claro. Te jorobo. Exacto. Esto es lo más interesante. Y lo voy a decir de forma textual, ¿vale? El expediente. Porque estamos hablando de que esto es por parte... Todo lo que estamos hablando, digamos, lo desconocido, lo diferente, lo hemos comentado a raíz, por parte, digamos,
de gente no oficial de policía. Claro, gente que realmente, digamos, ve unas experiencias y tiene esas ganas de contarlo, por supuesto, ¿no? Porque está, digamos, con una experiencia bastante dolorosa, bastante extraña. De hecho, hay una teoría también por parte psicológica, que es el tema de que cuando se crea una situación extraña, una situación maligna, podríamos decir, se crea un aura psicológica con respecto a esa situación. Y es lo siguiente, cuando, por ejemplo, ¿no os pasa que cuando estáis tristes, os lo comento, cuando estáis tristes, ¿no os pasa que a veces lo veis todo grisáceo, lo veis todo mal, os pasa todo lo malo, ¿no? Os fijáis, por ejemplo, con un tropiezo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como que ensalzas muchísimo una situación, ¿no? Cuando realmente es algo totalmente normal, que si le pasa a otra persona en otra situación dirías, pues bueno, él diría a la persona, bueno, otra cosa. Realmente no hay que, en ese sentido, no hay que darle más bombo y platillo, ¿no? Pero cuando se crea ese contexto, ese aura psicológica de que hay algo mal, que hay algo extraño, hay algo raro, a veces tiendes quizás a exagerarlo, ¿no? No lo sé, porque realmente es una teoría, ¿no? Como todo, básicamente. Pero en este caso yo creo que también hay cierta parte de verdad, ¿no? Cuando estás en una situación extraña, cuando estás básicamente entre la espada y la pared, a veces ensalzas demasiado o exageras según qué comportamientos o situaciones, ¿no? Pero hay que decir que esta teoría se desbanca porque los hermanos juran y perjuran que eso no es, que realmente eso pasó, ¿no? Eso digamos, depende de opinión de cada uno, ¿no? Podríamos decir. El informe transcrito por el inspector después de esa patrulla se ha convertido en objeto de culto, ¿no? Porque estamos hablando de que es un informe oficial, es un informe que realmente, digamos, como su nombre indica, es algo que está certificado, es algo que ha ocurrido, es algo verdadero, fidedigno, ¿no? Y de hecho es algo, está muy, digamos, estaba como muy presente en la cultura por parte de las personas, digamos, que les gustaba la cultura del ocultismo y toda esta historia, ¿no? Y es curioso porque el reportaje, ¿no? Digamos, el expediente dice lo siguiente, describe la puerta de un armario que se abre violentamente, a pesar de estar cerrado con llave. ¿Cómo explicas eso? Quiere decir, es que ya no solo es esta situación, es todo lo que lleva detrás también, y lo que hay posteriormente. También. Rozando los rostros de los agentes, que esto también te recuerda, de hecho, al tema del vaso, ¿no? Como una especie de, digamos, de advertencia, podríamos decir, que no del todo quieren hacerles daño, pero es como una advertencia de que, ojo, si pasas de aquí, va a pasar algo, ¿no? Hay una cosa muy interesante, se habla de ruidos atronadores provenientes del balcón, ¿no? Hay sonidos como muy extraños de golpes fuertes, sonidos fuertes, pero tanto el inspector como los oficiales salen al balcón y realmente no ven nada, claro. Absolutamente nada. Si esto es mentira, realmente hay una gran conspiración. Es que, fíjate, Víctor, si es tan impresionante la situación que aunque fuese mentira y que no hay ningún espectro, la cantidad de casualidades es impresionante. O el tema de que hay una conspiración, ¿no? Por parte de que hay una persona, un par de personas, lo que sea, que está haciendo eso, pero también ¿por qué motivo? ¿Con qué razón? ¿No? Que aparte, y que es que quitando el tema de que es algo que puede ser verdad o mentira, el tema de esas situaciones con tanta casualidad presente, dices, ostras, es que es como un momento, una situación totalmente especial, por lo extraño que es y por las casualidades que hay, ¿no? Con respecto a ello. Y también se habla de una extraña baba marrón que se había formado en una mesita de noche, ¿no? Este tipo de cosas que, de hecho, algo que se comenta por parte del inspector, que es una pena que, por ejemplo, no se tomó muestra, porque en los 90 realmente y no había este desarrollo, podemos decir, científico, biológico,
que hay ahora, por ejemplo, ¿no? Por suerte, Claro. a la hora de determinar según qué cosas, ¿no? El componente químico, por ejemplo, ¿no? De algo, un compuesto. Pero en los 90 pues no había tanto, ¿no? Podríamos decir. Hay algo que es para mí de lo más interesante dentro del informe, y es lo siguiente. También se describe un crucifijo, Sí. ¿no? Que estaba colgado en la pared cuando llegaron los oficiales y que luego se encontró en el suelo. Y dado la vuelta. Exacto. Y el Jesucristo del crucifijo Estaba cayó muerto. al suelo. Y es que esto es impresionante. Y el propio crucifijo, como tú has dicho, Víctor, en la pared colgado, Estaba boca abajo. se dio la vuelta. Si no me acuerdo mal también, no sé si en la misma habitación, antes de entrar, justo cuando entraron, hacía un frío que flipas. Eso es en el cuarto de baño. Vale. No pasa nada, no pasa nada. sentido. Por el tema de... Claro, del punto neurálgico. Eso se dice mucho, el tema de cuando se notan ese sitio, ese tipo de cosas y hace un frío tremendo, de bajo cero. De hecho, en la cultura japonesa, sabéis perfectamente que en la cultura japonesa, digamos en las películas de terror, se utiliza sobre todo una gama de colores cromática azul. Este azul frío, esta sensación de frío, ¿no? De hecho, hay muchas películas, por ejemplo, de Ring o Ju-On, que el chaval es azul. Hay mucha representación con respecto al color azul, ¿no? Que, por ejemplo, en la cultura más bien occidental, o el estilo así americana, o española también perfectamente, con respecto, por ejemplo, a la película de Paco Plaza, ¿no? Es el tema de que se utiliza sobre todo el oscuro, ¿no? El negro, sobre todo, el tema de iluminación. Pero en la cultura japonesa se utilizan mucho los colores fríos, el azul, ¿no? Y eso es a destacar porque, ostras, esto en concreto, esa sensación de frío, esa sensación de decir, esto no está bien. Realmente, ¿por qué esta temperatura? Claro, no tiene sentido. No tiene ningún sentido, ¿no? Entrar a una habitación y que haga ese frío, Claro. no van a poner aire acondicionado, quiero decir. Y de hecho, cuando tú más o menos cierras una puerta, normalmente se caldea la situación, digamos que se calienta esa habitación en concreto, pero porque no le llega el aire, ¿no? O se queda templada, o lo que sea. Templada, una situación Pero templada. frío bajo cero, pero que lo notas. Que lo nota, de hecho, lo nota bastante. Y el tema de, por ejemplo, de la cruz invertida, es que lo curioso es que acompañado de arañazos de 3 garras. Sí, encima que se veían bastante. Claramente. ¡Esto en el expediente! Es que esto no es un relato que sí, un inspector, un oficial tiene que decir la verdad, pero es que esto está en un expediente. Claro. Después de todo esto, que es lo que comentabas Víctor básicamente, es el tema de que se adentraron en el cuarto de baño. Y luego de adentrarse en el cuarto de baño, el inspector, por parte del inspector, comentaba lo siguiente: me vino un frío tan repentino, un frío, una sensación de frío que no he sentido en toda mi vida. Tú imagínate que el punto neurálgico sea este y tú al entrar tengas esa sensación de frío. Tú que eres un oficial de policía que has visto una cantidad de cosas innombrables, ¿no? Encima en una ciudad como Madrid. Exacto. Que ocurren tantas cosas, ¿no? Y también en un país como España, que es un país desarrollado, que hay muchas cosas, hay muchos, digamos, muchas situaciones propicias a un desastre. Pero él tiene esa sensación de descenso repentino de temperatura que no ha podido, digamos, sentir en ningún momento más, ni antes ni después. Yo realmente no tengo explicación a todo esto. Tengo esa parte psicológica que hemos dicho, ¿no? En un principio, este aura psicológica con respecto a una situación, pero que alguien del exterior, que ni siquiera es familiar, Claro. del exterior, que no ha vivido esas situaciones, te comente todo esto. Claro, Y encima auspiciado por 2 agentes de policía. Esa es otra, que estaban cuando salieron, la familia dice que lo veía a las caras y estaban cagados de miedo. Y se fueron, si es que se fueron, si es que tenían un terror dentro, de descontrol, de miedo, de no saber lo que está pasando. Claro, esa es la cosa, no sabe lo que está pasando. Y de hecho, Víctor, te voy a contar una cosa. Yo, de hecho, esta pregunta la he comentado, la he hablado en muchas ocasiones.
y es: ¿cuál es el mayor miedo del ser humano? El miedo a lo desconocido. Exacto. Porque cuando tú desconoces algo, pero ya no me refiero a un monstruo. No, es simplemente no sabes qué hacer. Exacto. Esa sensación de impotencia, por ejemplo, en el momento más, digamos, os voy a poner un ejemplo muy natural y muy normal. Por ejemplo, tenéis un examen de universidad, ¿vale? Y no habéis estudiado nada, o no lo entendéis. Llegas a hacer el examen y no sabes nada. Esa sensación de decir, vale, ¿qué hago? O sea, realmente esto es desconocido y me siento con una sensación de descontrol Nervioso. muy fuerte. Muy nervioso. Exacto. Y O sea, aquí, imagínate que es peor. Muchísimo peor. Encima, si te pueden llegar a hacer daño. Es que en esos momentos donde objetos rozaban en las caras, son cosas que yo pienso, reflexiono y no tengo explicación. Pero lo más curioso, o de lo más curioso, es el final. Y así acabamos con broche de oro, por desgracia, por parte de el expediente Vallecas. Y es lo siguiente. El 1 de noviembre de 1993, 2 años después de la muerte de Estefanía, pasa lo siguiente. Hay una foto colgada en casa, ¿no? De los Gutiérrez, de ella, una foto de ella. Pero ¿qué pasa? Que la foto colgada de la sala de ella se incendia. Pero por 4 esquinas, era. Y no es lo más curioso, que la parte donde arde, la parte donde está esa sensación de realmente de quemadura, está ubicada en la cara de la chavala. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Qué pensáis de estas situaciones? ¿Creéis en ello? Yo soy una persona de ciencia, Víctor, lo sabes perfectamente, lo digo muchas veces, lo quiero recalcar, pero yo no tengo explicación para esto. Víctor, ¿encuentras alguna explicación? ¿No la encuentras? No. Y ahora os toca a vosotros, digamos, un poquito a descubrir no solo este expediente, no solo esta situación, sino a muchas más, para poder un poquito ver que hay mucho más de lo que vemos.